Y yo espero que usted se cure ya de esa anorexia espiritual que tiene y sienta un poquito de hambre. ¿No le parece que sería maravilloso que Dios existiera? Hoy simplemente atrévete a levantar los ojos a ese cielo que sabes que está hecho de aire, donde están las estrellas y que para ti no hay nada. Y dile simplemente: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Porque Dios a ti te está buscando, ateo, te está buscando. Tú dices que no crees en Él, pero yo estoy convencido de que sí existe. Yo sé que si tú le abres un poquito la puerta, Él va a entrar. Le das una mano y Él se agarra en un brazo, te agarra todo. Bueno, yo pertenecía al catolicismo, fui bautizado, tomé la comunión y desde niño nunca fui un creyente practicante de ir frecuentemente a la iglesia, pero sí me moví dentro de un círculo de amigos, creyentes, que incluso mantengo hasta el día de hoy. Y, y bueno, mi familia también siguió la tradición cristiana, pero no en el sentido practicante, solamente en un sentido más tradicional. Yo nací, crecí en una familia católica y pues en mi opinión éramos unos católicos light, o sea que no íbamos todos los días a misa y a los 10 años hice mi primera comunión y mi confirmación, porque según ahora tienes que ir un año para tu primera comunión y otro año para tu confirmación. Yo por suerte la hice todo al mismo tiempo, no tuve que ir otro año a catequesis. Prácticamente fue mi niñez en la que fui miembro del catolicismo y yo nunca me sentí identificado, más bien yo era, porque bueno, así era, porque tenía una tía abuela que era la encargada de nuestra educación religiosa y era la que nos llevaba a misa y entonces, bueno, pues uno pensaba que así eran las cosas y así tenían que ser, pero yo sentirme identificado con la iglesia, yo participar en actividades de la iglesia, no. Bueno, yo participaba de las reuniones de catequesis y bueno, mi forma de pronto de pensar en Dios era en los momentos de crisis personal, cuando necesitaba de su ayuda, por ejemplo, cuando tenía que dar una prueba o cuando tenía algún familiar de pronto que estaba atravesando algún problema de salud o su vida estaba en riesgo, tenía la costumbre de pedirle a Dios por su salud, por su vida, y digamos también por un mejor destino, para, digamos, tener trabajo, de pronto tener dinero, evitar el sufrimiento, todo lo condicionaba a la voluntad de Dios. Aquí en donde vivo tiene muchas fiestas de los santos y mi abuela estaba muy involucrada en esto y entonces pues yo, donde me llevaban yo iba, o sea, yo era una niña obediente, porque eso era lo que tenía que ser, una niña obediente. Y pues yo creía sinceramente pues que había un Dios, que me veía, que me cuidaba, sobre todo sentía la amenaza de que si hacías algo malo, Dios te iba a ver y Dios te iba a castigar. Y pues no concebía la vida sin Dios. No, yo no sabía qué era vivir sin Dios, yo no sabía que de hecho se podía vivir sin esta creencia. Y pues
leía la Biblia, me mandaban al catecismo y empecé a leer la Biblia. Lo que pues creo que no saben es que en realidad yo sabía muchas cosas de la Biblia, pero no porque las veía, sino porque yo veía dibujitos animados de la Biblia. Y entonces todos se quedaban impactados. No, es que Laura sabe mucho de la Biblia, no pregúntale a Laura. Entonces, aprobación social, aprobación de mi familia. O sea, yo me sentía súper, ¿no? Lo que todo niño quiere, aprobación de familia, que todos digan, eres un niño bueno, que lees la Biblia, que va a la iglesia, que obedeces. Entonces yo era así. Y pues muy dentro de mí sabía que no estaba bien, pero lo hacía. Porque eso era lo que mi familia quería y pues obviamente pues tu familia no quiere nada malo para ti. Iba a misa porque pues mi tía me llevaba. Hice el catecismo y la primera comunión porque mi tía me llevó y nos llevó y no que nos obligara así, pero vamos, sí, la presión lo tenías que hacer. Tenía 9 años cuando hice la primera comunión, ¿no? Entonces, bueno, pero que yo participara de gusto, no, yo, como te comentaba, me escondía pues tratando de que no me llevara a misa mi tía, ¿no? Y siempre nos encontraba, pero pues trataba de no ir, ¿no? Entonces yo participar realmente en la iglesia, no, digo, lo mínimo, ¿no? Lo que no quedaba de otro. Ya desde temprana edad digamos, mi imagen de las personas no creyentes o ateas eran personas como que vivían en una zona de oscuridad, como de cierta infelicidad o maldad, y también sentía que eran seres que estaban desprotegidos, y por no tener justamente la protección de Dios, el sello de Dios, sentía que estaban desprotegidos y que sus vidas iban a tener en algún momento alguna desgracia, por no creer justamente en la palabra de Dios, por no acercarse a las Escrituras, por no acercarse a la Biblia, por no obrar como se dice comúnmente, como Dios manda. Yo no concebí una vida sin Dios. Y digo, pues es que ateo no cree en Dios. Ajá. Pues bueno, pues y decía lo mismo que ahora me dice, ¿no? Tarde o temprano Dios va a tocar tu alma nuevamente, es cuestión de tiempo. Pero pues hasta ahí no le daba mucha importancia, porque ¿cómo iba a pensar una vida sin Dios? Eso era pecado. Entonces, pues lo pensé un ratito y se fue. Pero de ahí en fuera no conocí realmente a alguien que fuera ateo y que de verdad pues me explicara qué es eso, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Quién iba a decir que había un ateo? O sea, yo no concebía que pudiera haber ateos, ¿no? Porque, o sea, que pudiera haber alguien que no creyera en Dios, porque como que era algo entendido, o sea, Dios estaba ahí y era, ¿no? No había ni forma de cuestionarlo, aunque yo no estuviera y me aburriera en misa y me aburriera con los ritos católicos, pero pues yo estaba seguro que Dios ahí estaba, ¿no? Y que Dios me estaba vigilando y que precisamente el gran terror que yo tuve de niño fue el miedo al infierno, porque como yo no seguía todos los ritos, yo me aburría en misa, no ponía atención. Cuando hice la primera comunión, no confesé mis pecados porque yo no me sentía a gusto con ese cura que me confesó, y porque yo decía, ¿cómo le voy a decir mis pecados a alguien que ni conozco, ¿no? Que estoy viendo por primera vez en mi vida. Si no se los platico a mi papá, pues menos a este señor, ¿no? Y luego cuando comulgué, bueno, pues también no seguí la regla de no morder la oblea, la mordí, entonces yo me sentía condenado, yo sentía que estaba condenado al infierno. Eso fue uno de los terrores terribles, y lo que a lo mejor un poco después me hizo pensar y empezar a dudar un poco de si sería cierta esa religión o no, ¿no? Otro de nuestros enemigos son los ateos. ¿Por qué será que estamos rodeados de tantos enemigos? Bueno, el Señor nos lo advirtió en su palabra cuando dice, oren por sus enemigos. O sea que Él sabía que íbamos a tener enemigos. Y nosotros oramos por todos nuestros enemigos para que algún día encuentren la verdad en la presencia y en el accionar de Cristo Jesús en sus vidas. Uno de nuestros enemigos son los ateos. Y usted no se vaya a asombrar, querido amigo, cuando tenga diálogo con un ateo, especialmente con esos ateillos que hay, que pululan tanto por allí. Bueno, mi proceso de desconversión no fue, digamos, por enojo,
no fue, digamos, una decisión impulsiva, fue un proceso y no se llevó a cabo de la noche a la mañana. Mi proceso de desconversión surge de lo más profundo, de las grandes interrogantes que yo tenía ya desde mi infancia sobre el universo, sobre el ser humano, sobre el tiempo, sobre la muerte, ¿sí? Muchas preguntas que yo tenía y que traté de encontrarlas en las escrituras sagradas, en las que no encontré más que contradicciones. Sí pude encontrar respuestas dentro del racionalismo, dentro de la ciencia, dentro del testimonio de las personas que estaban a mi alrededor y no personas que estuvieran en el más allá. Yo busqué la respuesta a esas interrogantes cerca mío y no lejos. Y muchas de ellas las pude encontrar, otras aún no las encontré y tal vez no pueda encontrarlas. No tengo por qué tener en un libro respuesta a todas las cosas, a todas las interrogantes. No las tenemos los seres humanos, ¿sí? Y no sabemos si algún día las vamos a tener a todas, pero tampoco vamos a quedarnos en una postura de mucha comodidad, ¿sí? Asumiendo de que todo está ahí, cuando no todas las respuestas las sabemos. Es más, he aprendido a tener una posición más humilde frente a las grandes interrogantes, de no poder dar respuestas a todas las cosas y a cuáles sí puedo responder. Y pienso que de eso se trata la vida. Pues yo creo que fue un proceso bueno, desde que era niña, ¿no? Desde cuestionarme de por qué había otras religiones y se supone que nada más hay un solo Dios. Después fue, pues, las restricciones que les ponían mucho a los testigos de Jehová, lo que yo veía que hacían, ¿no? Y digo, pues es que yo no creo que Dios nos quiera tener todo el tiempo de rodillas. Digo, ¿y dónde queda mi vida? ¿Dónde quedan mis gustos? ¿Dónde quedo yo? ¿Cómo es posible? Yo, o sea, yo pensaba que esto no era así, que esto era diferente, que no me querían tener todo el tiempo de rodillas metida la cabeza en la Biblia. No puede ser. Y entonces ahí empecé a dudar más. Lo que derrumbó la pared de la fe en mí fue cuando entré a la universidad y empecé a tomar clases de psicología. Que yo digo que así como nos obligan a ir 1 año, 2 años al catecismo, nos deberían de obligar a tener unas clasecitas de psicología, unas clasecitas de filosofía, para poder despertar un poquito a otras cosas, a otros tipos de pensamiento, no nada más el religioso. Y fueron 2 cosas muy interesantes. Primero fue Nietzsche, cuando salió su frase de Dios ha muerto. Y dije, ¿cómo Dios ha muerto, no? Y empecé a analizarla y dice, pues, ¿qué pasaría si Dios muere? Se iban a perder los valores del mundo, todos íbamos a hacer lo que quisiéramos, iba a ser Sodoma y Gomorra. Bueno, al menos yo no, porque yo tengo valores, porque yo tengo empatía por otro ser, no nada más humano, sino un animal, una planta. No iría a matar y a robar, nada más porque Dios no me ve, ¿no? Y entonces también conocí el condicionamiento, pero yo no lo voy a salir a hacer, porque yo no soy así, porque no me educaron de esa manera y porque, pues, pues yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir bien. Que tú no eres como un objeto que te formaron de la nada y para un solo objetivo sirves, ¿no? Pues eres una mesa, toda la vida vas a ser una mesa y no vas a pasar de una mesa. Y en realidad no, o sea, nadie te viene a decir qué haces o qué hacer en la vida. Tú solito vas construyéndote día a día con tus decisiones. Y pues yo le rogaba a Dios que me diera una misión en la vida, porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Tenía vida, pero yo no sabía qué hacer con ella. Y entonces cuando oigo ese discurso de tú
tienes que tomar propias decisiones, ser libre. Tú estás condenado a ser libre y tienes que tomar tus propias decisiones. Nadie va a venir a decirte qué hacer. Tomé mi decisión y dije, no necesito a Dios porque yo tengo valores, yo tengo moral y pues no necesito a nadie que me diga qué hacer porque yo sé qué es lo mejor para mí. Y fue esos 2 bombazos que le dieron en la pared y se rompió la pared. Hay un autor que yo leí siendo muy joven, de haber tenido, la primera vez que leí un libro de él, debo de haber tenido como unos 12 años, que se llama Traven. No sé si han leído algo de él. Bruno Traven, un escritor alemán que llegó a México en la época de Porfirio Díaz y que se metió al pueblo, sobre todo a los pueblos indígenas de Chiapas, y entendió perfectamente toda su visión del mundo, ¿no? Y entonces él escribió mucho sobre el México porfirista, y él explicaba muy claramente cómo la iglesia, los curas, se confabulaban con los hacendados y con los políticos, con los presidentes municipales, para explotar vilmente a los indígenas. El cura no tanto que los explotara, pero sí que los calmaba, ¿no? O sea, cuando el cura llegaba a quejarse del hacendado o del presidente municipal o del policía, pues su labor era decir, sí, ni modo, pero cálmate porque acuérdate que Jesús sufrió mucho y que hay que ponerle otra mejilla y pues ni modo, esta es la vida. Entre más sufras en esta vida, pues serás recompensado mayormente en la siguiente, ¿no? Entonces, al leer yo todo lo que hacían, y claro, aparte de lo que cobraban de dinero, las limosnas y el lujo con el que vivían, y el que vivían con una supuesta sobrina, ¿no? Y tenían hijos, ¿no? Para burlar el celibato, vamos, toda esa parte de la Iglesia Católica, que aunque Traven no habla en sí de la religión, no critica directamente la religión, sí a la Iglesia, sí a los que forman esa religión. Eso me hizo ya empezar a darme cuenta que algo no estaba bien en la Iglesia, ¿no? Y leí muchos libros. Afortunadamente mi papá era profesor universitario, había muchos libros en casa, entonces yo creo que la lectura de todos esos libros me fue conformando, ¿no? Leía García Márquez, estando muy chavo, leía Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, mucha gente. Entonces creo que eso fue lo que me fue abriendo los ojos poco a poco, y ya por ahí de los 14 años fue que me decidí a leer la Biblia. No la leí completamente, no la alcancé a leer, pero sí me di cuenta perfectamente de las fantasías, de las mentiras tremendas, ¿no? Todo el Génesis. Yo ya estaba en secundaria, yo ya sabía cómo se había formado el universo, cómo se había creado la vida en la Tierra, cómo había evolucionado. Y entonces leer que la creación es en 6 días y que creó primero al Sol, y digo, primero a la Tierra y luego al Sol, y todas esas mentiras, pues, te das cuenta que no. Pero lo que más me impactó, porque además, bueno, lo de la creación en 6 días, pues sí me lo habían platicado un poco en el catecismo y en esas cosas, pero todas las verdaderas, un verdadero psicópata, Jehová, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Yo dije, bueno, ¿cómo la gente puede creer en un ser que es así de desgraciado? Perdón que la palabra, pero es la realidad, ¿no? Entonces ahí fue que dejé de creer en el Dios católico y en la religión católica, y, ¿no? Todavía no sabía en ese momento si podía haber un Dios o si no, pero por lo menos el católico, el cristiano, me quedó claro que no. En principio, el miedo a ser rechazado por el grupo, digamos, por la familia, por los amigos, en el trabajo, siempre estuvo ese miedo, pero poco a poco uno descubre que, digamos, una persona atea es una persona que justamente lo que no cree es en una deidad y nada más que eso. Es decir, no es una persona que mate, ni que robe, ni que cometa dolor en el semejante. Creo que la conexión con los otros seres se basa en el vínculo, en que si nosotros cuidamos el vínculo, en que si somos solidarios, en que si somos buenos hijos, buenos hermanos, buenos trabajadores, nuestro vínculo se va a volver a fortalecer. Por lo tanto, a partir de esa postura personal,
sentí que el miedo se debilitaba, de que el miedo no tenía que estar, ¿sí? El miedo, desde mi punto de vista, es algo muy dañino, muy negativo, y lo que hace es justamente aprisionar al individuo, diferente de lo que es el temor, que el temor es esa señal ante el peligro. Una cosa es temor, otra cosa es miedo, y descubrí que no hay que tener miedo. También, en la medida en que fui dejando al lado las creencias, la religión, luego pensé, ¿y ahora a qué voy a seguir? Sentía el miedo a la soledad, a quedar solo. ¿Para dónde voy a mirar? ¿Cuál va a ser mi norte? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Para qué estoy? Y lo que yo descubrí fue una confianza en el propio ser humano. Decidí alinear mi vida hacia un humanismo, hacia una vida sencilla, hacia disfrutar la vida, hacia disfrutar el hoy, hacia disfrutar a mi familia, mis amigos, hacia buscar la respuesta a muchas de mis preguntas utilizando como herramienta la ciencia. Y en la medida que yo vi que todo eso iba siendo posible, me fui sintiendo yo más seguro de mí mismo. Y ese miedo fue quedando volcado atrás. Bueno, sí tuve miedo que le pasaran cosas a mi familia, ¿no? Que se enfermaran, que se murieran, que sucediera un accidente eh, por no creer en Dios o por desafiarlo o, o por decir que no existe. Y pues lo fui superando a partir de esas clases de psicología que en realidad pues así es la vida, o sea, al final es la vida la que tiene que pasar o no tiene que pasar. Si se muere o no se muere, la vida es muy frágil, te puedes ir en un segundo y pues así pasa. Y pues por eso tengo resiliencia, por eso tengo el amor, por eso tengo pues otros compañeros, familiares, amigos, que me van a ayudar a soportar pues lo que tenga que pasar, porque así es la vida. O sea, hasta la persona más súper religiosa, súper entregada, que siempre va a misa y que es buena persona, le pasan cosas malas. Y a la persona que a lo mejor es mala siempre se sale con la suya. O sea, es la vida, simple y sencillamente así pasa. Somos producto del azar y todo esto es al azar, no es por que hoy no me persiné y entonces por eso hoy pasé y casi me atropellé un carro. O no hice la oración de la mañana y por eso mi mamá ya se enfermó. O sea, no, son cosas que tienen que pasar. Mi temor fue antes de dejar, ¿no? Cuando era niño, pero después ya, la verdad es que no, como que fue la transición fue muy tranquila, no tuve mayor problema, ¿no? Como te comentaba, inclusive, bueno, pues mi esposa también la conocí en un momento que también se estaba convirtiendo al ateísmo, nos casamos, entonces no hubo ni siquiera ese problema de que decir, bueno, es que mi pareja sí cree cómo vamos a educar a los hijos, cómo, pues no. Sí me acuerdo mucho que la mejor amiga de mi esposa, ella sí era creo que hasta la fecha sigue siendo muy católica, era de la teología de la liberación, obviamente no era tampoco pro Vaticano, pero ella sí era súper religiosa y ella sí me cuestionaba porque no le gustaba, porque además ella pensaba que mi esposa se había convertido al ateísmo por influencia mía, lo cual no es cierto. Sí, a lo mejor le di un impulsito, pero cuando yo la conocí ya iba en camino a, ¿no? Entonces me cuestionaba mucho, pero pues yo feliz, inclusive nos aventábamos muy buenas discusiones esta amiga y yo, ¿no? Porque pues ella tratando de convencerme de que yo estaba mal, ¿no? No desde una posición tan fundamentalista, ¿no? Sino más desde una concepción un poco más filosófica, ¿no? Un poco más
como es la teología de la liberación. Y entonces, bueno, había buenas discusiones, pero bueno, pues obviamente jamás me iba a convencer, ¿no? No necesito ver a Dios para conocerlo. Me basta ver la naturaleza para conocer a Dios. Porque, como dice la Biblia, no quiero ser un necio. Porque dice la Biblia que el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Me siento feliz, me siento útil, ¿sí? Siento más confianza, digamos, en el entorno. Me vinculo con más personas diferentes, cosa que antes no hacía. Yo discriminaba. Siento una apertura en lo que tiene que ver con mi plano sensible, con mi círculo de amigos y con muchas otras cosas que antes yo me privaba por miedo, precisamente. El escuchar determinado tipo de música, el comer determinado tipo de comida, el beber determinada bebida, siempre era por miedo, no hagas esto, no hagas aquello, hasta que descubrí yo que, bueno, que yo tengo que encontrar las razones por las cuales dejo de hacer algo. Bueno, esto no lo voy a comer porque de pronto me hace mal a mi organismo, porque conozco cómo funciona mi organismo, no porque me digan que esa comida esté prohibida, ¿sí? Que si como carne un Viernes Santo, mi organismo va a funcionar igual. De que no necesito hacer ayuno, ¿sí? No necesito hacer ayuno, prefiero hacer ayuno, dejar de comer para satisfacer el hambre de otra persona que tenga al lado mío, y no para satisfacer, quién sabe, el deseo de quién. En ese sentido, siento que he superado los miedos que tenía, y descubro una vida mucho más feliz que la que tenía. Desde que no creo en Dios, que hace más o menos año y medio, pues estoy bien, estoy viva. No me ha pasado, no me ha caído un meteorito en la cabeza, no ha venido el diablo por mí. Estoy feliz, estoy bien, me siento plena de saber que yo elijo las cosas que quiero para mi vida y que nadie me va a venir a juzgar. Que solo mi conciencia es la que me guía, y mi conciencia está bien cimentada porque me dieron valores, me dieron amor, y no por eso voy a ir a hacer barbaridad y media. Y me siento muy bien. La verdad es que es liberador. Una vez recuerdo ir a un retiro espiritual donde me dijeron, grita, ¿no? Que eres libre en el nombre de Jesús. Y yo grité, soy libre, pero en realidad no lo era. Ahora sí soy libre, porque soy libre de pensamiento, soy libre de acción y soy responsable, porque siempre tienes que ser responsable de tu libertad. Me siento bien porque me siento libre, me siento responsable y me siento feliz de no rendirle cuentas a ningún ser ultrapoderoso, omnipotente, que me ve y me juzga. Soy feliz. No, bueno, yo creo que es casi como cualquier persona, pero con la ventaja de que pues no tienes esas ataduras que te trae una religión, las cadenas de opresión, de terror, ¿no? Yo digo, realmente mi vida la he hecho normal, como creo que a la mayoría de la gente me ha ido bien, en general bien. Creo que si hago un balance de los momentos buenos y los momentos malos, me quedo, hay mucho más buenos, ¿no? Yo también he tenido mis crisis económicas, sobre todo, y también, ¿por qué no decirlo?, de crisis de pareja, pero en general, bueno, bien, ¿no? Realmente me casé, tuve 2 hijas, que como te comentaba, pues son ateas, nacieron ateas y pues nunca siguieron ninguna religión, ninguna instrucción religiosa. Una de mis hijas ya se casó, tiene dos hijas que también son ateas, vamos, normal, ¿no? Yo lo que les digo a aquellos que de pronto están pasando por un momento de incertidumbre, por un momento de inseguridad, por justamente abandonar su fe, su creencia, de que puedan estar tranquilos, de que la vida continúa de la misma forma,
¿sí? Quienes nos soltamos, al principio tuvimos miedo, ¿sí? A resbalar, a caer o a tropezar, pero ese miedo se supera, ese miedo se supera. Si tienen, por ejemplo, niños, si son padres, si son madres, el no adoctrinar a los hijos es fundamental, porque no nacieron pidiendo ser adoctrinados, pidieron nacer en un mundo en el cual el acercamiento a muchas explicaciones, a muchos fundamentos, fuera racional, fuera a través de la razón. El niño nace naturalmente para aprender, aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a escribir, aprende a calcular y a un montón de otras cosas por naturaleza. ¿Por qué bloquearles esa posibilidad? En lo personal, descubrí que la vida se vive solo una vez y que la tenemos que disfrutar y tenemos que confiar en nuestras posibilidades como seres humanos. Seamos nosotros quienes dirijamos nuestro rumbo y no seamos manipulados, ¿sí? Por otras personas con otros fines. Pues quiero decirle que no tengan miedo, porque es lo primero que te meten en la cabeza en religión. El miedo, no le tengas miedo, no pasa nada. Piensa por ti misma, lee mucho, busca otras maneras de pensar de otras personas, de otras religiones, de otras culturas. Hay mucha gente que no tiene la misma creencia que tú y viven felices o no creen en nada y viven felices. Y si tu religión o donde estás te produce más culpa, más temor, más malestar, entonces no es ahí. Busca algo que te haga sentir bien contigo misma. No tengas miedo de ser libre. No es malo ser libre. Al contrario, te da muchas cosas, te da muchas cosas, te da felicidad saber que tú eliges lo que quieres para ti y que no hay consecuencias más que tu ciencia misma te dice que sí, que no, y escúchala. No es Dios hablándote, eres tú, con tu amor, con tus valores, con todo tu ser, que sabe que hay cosas buenas y cosas malas, pero tú sola vas a saber discernir las cosas. No es no va a venir un ser sobrenatural a castigarte, porque ya bastante te castiga también la sociedad. Como mujeres nos castigamos entre nosotras, pero pues no, ya, sé libre, abre los ojos. Todo el tiempo nos han tenido de rodillas. Abre los ojos y levántate y yo me voy. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser libre. Yo quiero elegir algo bueno para mí. Bueno, yo creo que lo que importa en esta vida es tratar de encontrar la verdad, buscar la verdad, ¿no? O sea, porque la creencia, creer nada más por querer creer se me hace que es muy pobre esta vida. O sea, yo buscaría, si creo en algo, tratar de confrontar eso, algo, tratar de ver si eso, que es lo que creo, tiene siquiera algunas evidencias de poder ser realidad, de poder ser verdad, ¿no? Entonces, si ya tienen la duda, pues yo les diría, escálava, ¿no? Sigue buscando, y pues trata de ser muy honesto intelectualmente para darte cuenta de que efectivamente pues son creencias de las cuales no hay ninguna evidencia, no tienen ningún soporte que te diga es que puede existir un ser inmaterial, ¿no? Primero tendrías que comprobar que puede existir un ser inmaterial, ¿no? Para empezar, ¿no? Ya. Entonces creo que esa sería la labor, ¿no? Y qué bueno que haya gente que esté dudando. Yo creo que lo importante es eso, es dudar. Y de ahí irte a buscar realmente, a encontrar, tratar de quitarte los esquemas, que debe ser muy difícil para gente que toda su vida, después de 35, 40 años, toda su vida han creído y ni siquiera han cuestionado, ¿no? Como me pasaba a mí, nada más que
nada más de niño, en que supones que eso es, ¿no? O sea, no hay nada que pueda cuestionar, ¿no? Entonces, pasar tus primeros 40 años de la vida pensando que algo es así, y que así es, que no hay más, que no hay otra opción, pues sí debe ser muy difícil de repente dudar y empezar a buscar alguna otra opción. Pero yo les diría, pues sigue buscando, ¿no? Trata de ser libre, trata de liberarte de las cadenas y de llegar pues sí, no a una verdad absoluta, porque no lo hay, pero a ver si tus creencias tienen un sustento, ¿no? No estamos solos. No estamos solas. No estamos solos.